Historia de México, módulo 2, la intervención francesa. Terminada la Guerra de los 3 años, don Benito Juárez convocó a elecciones de poderes federales y él mismo resultó favorecido por el sufragio popular para ocupar la presidencia durante el período constitucional de 1861-1865. Pero después de aquella larga lucha, el gobierno no tenía recursos con que atender los gastos urgentes de la administración, inclusive del producto de las aduanas marítimas, que era la única fuente de ingreso para el gobierno. Solo el 9% quedaba libre, pues el otro 91% se encontraba destinado a pagar la deuda exterior y a sostener los gastos del ejército. Debido a esto, el gobierno lanzó un decreto en julio de 1861, donde suspendió por 2 años el pago de todas las deudas públicas, aún las que se le debían a las naciones extranjeras, con el objetivo de nivelar su presupuesto y atender desde luego sus obligaciones más apremiantes. Este decreto causó gran sensación en el extranjero, que veía esto como una represalia del gobierno de Benito Juárez, y fue causa determinante de la intervención europea en nuestro país. Esta intervención ya había sido solicitada por los conservadores mexicanos, que habiendo perdido la esperanza de recuperar el poder validos de sus propias fuerzas, se les había ocurrido ir a las cortes europeas para solicitar apoyo y restablecer en México la monarquía. Los europeos, las naciones comerciantes europeas, los países que utilizaban su capacidad naval para poder influir en el comercio del mundo entero, que habían desarrollado grandes capitales siendo colonizadores y comerciantes, estaban muy interesados en los beneficios del comercio de América y deseaban adelantarse a los Estados Unidos, país que desde entonces ya empezaba a apuntar como una potencia comercial y que, estando tan cerca de México, tenía más posibilidades de aprovechar tales beneficios. Este era un proyecto muy antiguo. Los gobiernos conservadores de Paredes, Santa Anna, Miramón y Zuloaga ya habían tratado este punto en las cortes francesas y españolas, por medio de agentes diplomáticos, embajadores, buscando un convenio que les favoreciera, pero en realidad habían logrado un escaso resultado. ¿A quién le debíamos? Inglaterra, Francia, España, eran las naciones que tenían los créditos más importantes contra México. Ellos suspendieron sus relaciones con el gobierno mexicano y por medio de un convenio firmado en Londres el 31 de octubre de 1861 resolvieron intervenir en nuestro país para asegurar el pago de sus créditos. Se realizó lo que se conoce como el Tratado de Londres. Los representantes de aquellos países convinieron en: primero, enviar a México una expedición militar que ocupara las aduanas y posiciones estratégicas marinas. Segundo, integrar una comisión compuesta por un representante de cada potencia que se encargaría de distribuir las sumas recaudadas en las aduanas. Tercero, respetar la integridad del territorio mexicano y del gobierno constituido. Esto es algo que evidentemente no se va a sostener en el momento en que se logre la entrada del ejército francés. Para evitar tener conflictos armados, estos países invitaron a Estados Unidos a que participara en aquella alianza, pero el secretario de Estado, Seward, contestó negativamente en vista de las buenas relaciones que se guardaba con México. El motivo original, base, lo declarado era que la intervención de las 3 naciones era para el pago de sus deudas, pero cada cual tenía además motivos particulares. Inglaterra reclamaba los 600,000 sustraídos por Miramón a la delegación inglesa. España protestaba por la expulsión de su ministro realizada por Juárez al triunfo de la Reforma y la negativa de nuestro gobierno a reconocer el tratado Montalmonte firmado por los conservadores. Pero Francia reclamaba de México los pretendidos ataques a su embajador Saligny y la negativa del gobierno de Juárez a reconocer la deuda contraída por Miramón con el banquero suizo Jecker. Y detrás de todo esto todavía había otras
consecuencias que se iban a reflejar en el futuro de nuestra nación. España tenía un problema, porque ya no tenía colonias, tenía un comercio decadente, no tenía industria. Quería establecer gobiernos conservadores, sobre todo en México, para recuperar gran parte de sus antiguos dominios y reactivar su economía. Inglaterra, que había logrado desarrollar un gigantesco poderío industrial y financiero, había extendido su vasto imperio colonial por Asia y África. La siguiente meta, América. También el imperio francés se había desarrollado, rivalizando con Inglaterra en potencia económica. Y el emperador Napoleón III quiso aprovechar la intervención en México con un doble fin. Por una parte, detener el avance de los Estados Unidos y a la vez ofrecer a la burguesía francesa la oportunidad de abrir nuevos mercados y establecer ricas colonias mineras en Sonora y Baja California. Así fue como, en virtud del Convenio de Londres, salieron rumbo a México los ejércitos de los 3 países aliados, organizados de la siguiente manera. Las naves inglesas venían al mando del comodoro Dunlop y traían como comisario a Sir Carlos Wake. Las francesas a las órdenes del contraalmirante Jurien de la Gravière, con el comisario Dubois de Saligny. Y los españoles traían como mando militar y representación diplomática al general Don Juan Prim. Los primeros en llegar fueron los españoles a Veracruz, diciembre de 1861, y sus fuerzas ocuparon la ciudad que había sido abandonada por el gobierno republicano, con el aparente deseo de evitar un conflicto armado y llegar a un arreglo por medio diplomático. Las armadas inglesa y francesa llegaron poco después, en enero de 1862. Los representantes de las 3 potencias aliadas enviaron un ultimátum al gobierno de Juárez en el que pedían el pago de sus deudas y la satisfacción de los agravios hechos a sus representantes diplomáticos en enero de 1862. Juárez contestó al ultimátum de las potencias aliadas, manifestando sus deseos de llegar a un arreglo amistoso e invitando a los representantes de las mismas a tener una conferencia con el ministro de Relaciones de México, don Manuel Doblado, para determinar el monto de las deudas. 23 de enero. Al mismo tiempo, Juárez derogó la ley por la cual se había declarado la suspensión del pago de deuda exterior y declaró traidores a la patria a los mexicanos que apoyaran la intervención, pues los conservadores se mostraban partidarios de los países intervencionistas. Esto sucedió el 25 de enero de 1862 y era de entenderse que los conservadores estuvieran esperando que los europeos monarquistas tomaran una acción decidida de intervención armada. Las naciones aliadas aceptaron la propuesta de Juárez y en febrero del 62 se reunieron en el pueblo de La Soledad, cercano a Veracruz, el general Prim, representante de los aliados, y don Manuel Doblado, representante de México. En estas conferencias preliminares se aprobaron los siguientes puntos favorables para México: el reconocimiento del gobierno de Juárez, la declaración de que las potencias respetarían la integridad y la independencia nacional. Se acordó que las negociaciones se llevarían a cabo en Orizaba y, entre tanto, las fuerzas aliadas establecerían sus cuarteles en las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán para evitar los rigores del clima de la costa. El último punto de acuerdo es que, en caso de declararse rotas las relaciones, las tropas aliadas volverían a los puntos que inicialmente ocupaban en la costa de Veracruz. Había sido muy propio de la época que las guerras y las batallas se acordaran en base a términos, pero también era muy ingenuo para un gobierno que realmente buscaba el cambio de la estructura social en esta parte del continente, que había tenido una estructura que había desarrollado ciudades completas, economía completa. Pensar que era tan sencillo como llevar hasta las puertas de la ciudad de Puebla, a muy poca distancia en Tehuacán, a un ejército tan poderoso como el francés, ejército que había sido victorioso en los últimos 80 años, y esperar que el ataque comenzara desde ese punto.